Vamos a comenzar con las ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice 5y sobre x menos 24x cuadrada, diferencial de x más 5 diferencial de y igual a 0. Entonces, para comenzar con el método de ecuaciones diferenciales lineales, lo primero que tenemos que hacer es poner esta ecuación diferencial en la forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Pues es esta. Esto nos va a ayudar a identificar a la función f de x y a la función r de x, que son importantes para poder calcular el factor integrante y después poder hacer la solución de la ecuación diferencial. Entonces, la forma estándar es y', es decir, que la derivada de la función debe de quedar solita, más la función f de x por la variable dependiente, y esto tiene que ser igual a una función que depende solamente de la variable independiente. Entonces vamos a escribir esta ecuación diferencial en esta forma estándar. Entonces vamos a comenzar por calcular el y', que sería un diferencial de y con respecto de x. Entonces vamos a ponerle en la forma estándar. Entonces es como si dividiera todo sobre el diferencial de x. En realidad lo que haría sería derivar con respecto de x toda la ecuación diferencial para poder quitar ese diferencial de x del primer término de la ecuación. Entonces quedaría 5y sobre x menos 24x, ahí queda solito, 5 diferencial de y de x igual a 0. Después procedemos a quitar ese 5. Recuerden que tiene que quedar la derivada de la variable dependiente sola. Entonces divido por 5, me quedaría un quinto. Más igual a 0. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es quitar este paréntesis e identificar quién sería f de x y r de x. Entonces voy a poner aquí acomodando. Quedaría, voy a poner el diferencial de y con respecto de x primero, más este un quinto se va a cancelar con este de aquí, y luego quedaría 24 quintos. Entonces quedaría más 1 en x por y menos 24 quintos de x cuadrada igual a 0. Entonces, como ven, ya casi tenemos la ecuación, y entonces lo que tengo que hacer es simplemente pasar todo este término de este lado, y entonces he terminado. Entonces fíjense, este de aquí es f de x por y, ¿no? Este es y', más f de x por y, y luego todo este término de aquí pues es r de x. Y entonces ya puse mi ecuación diferencial en la forma estándar. Entonces vamos a proceder a resolverla. Entonces ahora f de x es, quedamos 1 en x, y r de x sería 24 quintos por x cuadrado. Muy bien, entonces para resolver una ecuación diferencial lineal, este método que estamos trabajando es el método del factor integrante. Entonces recuerden que el factor integrante, calculando el factor integrante. Recuerden que el factor integrante se calcula de la siguiente manera. Es p de x, es e a la integral de la función x de x.
Por eso es importante identificar quién es f de x, pues para poder calcular el factor integrante. Entonces p de x sería e a la integral de 1 en x de x. La integral de 1 en x de x sería e a la logaritmo de x. Pero e a la logaritmo de x es simplemente x. Entonces vamos a considerar positiva. Entonces ya calculé el factor integrante. El siguiente paso del método del factor integrante para resolver una ecuación lineal es multiplicar el factor integrante por mi ecuación diferencial en la forma estándar. Es decir, que la voy a multiplicar por esta ecuación diferencial. Entonces vamos a proceder. Quedaría multiplicando, quedaría x por la derivada de y con respecto de x más x por 1 de x por y igual a x por 24 quintos de x cuadrada. Entonces vamos a verificar, exacto. Muy bien. Y entonces, fíjense, siguiente paso dice que identifiquemos que el lado izquierdo de la ecuación diferencial es la derivada. Dice que es la derivada con respecto de x de quién? Del factor integrante por la función, por la variable dependiente. Vamos a verificar rápidamente si es cierto. Aquí fíjense, esta x con este 1 en x se va. Y entonces vamos a verificar que esta derivada efectivamente sea lo que dice nuestro método. Entonces fíjense, la derivada de x quedaría un 1. Aquí es un producto, entonces quedaría la derivada del primero, que sería 1 por el segundo. Entonces solamente sería y. Y ese está aquí, ese término. Después más la derivada de y, aquí está, por el primero. Aquí está. Entonces hemos verificado que efectivamente el lado izquierdo es la derivada del factor integrante por y. Y luego aquí es un x por x cuadrada, quedaría x cúbica, entonces quedaría igual a 24 quintos de x cúbica. Entonces esta ecuación, nuestro objetivo era llevar la ecuación diferencial lineal a una ecuación de variables separables. Y entonces esta ecuación ya es separable y entonces simplemente pues separo. Paso el diferencial de x de este lado y luego pues integro directamente. Ya es separable esta ecuación. Entonces la integral de ese diferencial quedaría x por y. Y la integral de esto sería un cuarto de x cuarta más la constante de integración. Y entonces 24 entre 4 sería 6. Entonces esto se reduce, 24 entre 4 quedaría un 6. Entonces quedaría xy igual a 6 quintos de x cuarta más c. Y ya finalmente mi solución sería, despejo a y, sería 6 quintos de x cúbica más c sobre x. Y con esto hemos terminado la ecuación diferencial lineal por el método del factor integrante.